Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por esta noche y por lo que estamos estudiando en cuanto a tu palabra, en cuanto a ti. Estamos estudiando tus nombres. Permítenos, Señor, aprender de eso, poder entender y conocerte mejor. Saber, Padre, que tus nombres te describen y que eso produzca en nuestro corazón la confianza, la certeza para poder descansar en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ya estamos todos listos, ¿no? Pastor, me disculpa un segundito, una preguntita que tiene que Sí. hacerle y se me olvidó el domingo y pues aprovecho aquí. Pastor, cuando usted nos dice los nombres de Dios es, por ejemplo, el Haradosh, que quiere decir el Dios Santo, esa palabra es en hebreo, En griego. que es Perdón, en hebreo. griego, en hebreo, Hebreo. y es cuando es cuando la gente que no debía o que no podía pronunciar el nombre de Dios, entonces le decían el Dios Santo. No, porque en este caso la gente no pronunciaba el nombre de Jehová. En Sí. lugar del nombre de Jehová pronunciaban Adonai, ¿no? Sí. La semana pasada hemos visto los nombres compuestos de Elohim. Elohim es plural, Sí. él es singular. Y por eso hemos estudiado el Ayón, el Shaddai, que es el compuesto entre Elohim y la característica. En este caso, hemos mencionado el Hakadosh, que significa Elohim, el Dios, que es santo. ¿No? Gracias. Ok. Bueno, listos. Vamos a empezar. Comparto pantalla. Aquí. Muy bien. Esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Estudiamos 6 nombres principales, nombres compuestos de Elohim. Hemos dicho que Elohim es plural y él vendría a ser la acortación de Elohim. Entonces, la semana pasada estudiamos, digamos, extensamente el Elohe Israel, Elohim, el Dios de Israel, el Ayón, el Dios altísimo, el Olam, el Dios eterno, el Roí, el Dios que me ve, el Shaddai, el todo suficiente o el Dios todopoderoso, y el Hakadosh, el Dios santo. Luego compartí con ustedes 16 nombres más que aparecen de Dios en el Antiguo Testamento, compuestos de Elohim, el Eshad, el Rashum, el Kana, el Tzakin, y se los mandé con las hojas para que lo pudieran revisar. El día de hoy
dejamos los nombres compuestos de Elohim y entramos a estudiar los nombres compuestos de Jehová. Por cuestión de tiempo, vamos a estudiar solamente 4 el día de hoy, y la próxima semana vamos a continuar con los nombres compuestos de Jehová. Vamos a empezar estudiando Jehová Jireh, que es uno de los nombres más conocidos y es el que muchas personas repiten. Jehová Jireh. Lo ven acá, ¿no? Jehová Jireh. Quiero que busquemos Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Ya? Vamos a ver dónde nace este nombre. Jehová Jireh. Génesis capítulo 22, versículos 9 al 14. ¿Ya lo tienen todos? Génesis 22, versículos 9 al 14. Sí. Voy a pedir a Lucy que lo lea, por favor. Ya. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Hasta dónde? 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Perdón, sí. Por tanto, sí, en el monte de Jehová será provisto. Jehová bueno, proveerá. ustedes conocen la historia. En este caso, estamos hablando de Abraham. Abraham es llamado por Dios para una misión especial. Dios le dice a Abraham que de su descendencia llenará la tierra, que su descendencia será como la arena del mar, ¿no? Entonces, Abraham, que está en contacto directamente con Dios, va a ser sometido a una prueba. Y la prueba es hasta qué punto estás dispuesto a obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto, no? Y realmente la prueba a la cual Abraham fue sometido demandaba de Abraham una fe impresionante. Y dice el texto bíblico que Abraham había recibido la promesa de que de su descendencia, de su hijo, ese que tenía delante, ese su hijo, iba a brotar una descendencia como la arena del mar. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, dice el texto bíblico que Abraham estaba convencido que si tenía que sacrificarlo, Dios podía resucitarlo y devolvérselo. Por eso es que Abraham, sin dudar, va en ese camino para sacrificar a su hijo. Está dispuesto a renunciar a su hijo porque él confiaba en la promesa de Dios. Dios le había dicho que de ese hijo saldría su descendencia. Entonces Abraham no duda en absoluto. Dice, bueno, Dios me ha dicho que de este hijo va a salir mi descendencia. Ahora, él me pide que lo sacrifique, cosa que me parece completamente irracional, ¿no es cierto? Pero no importa, porque yo confío plenamente en la promesa de Dios. Entonces, como Abraham confía totalmente en la promesa de Dios, él piensa y dice,
porque Dios es capaz inclusive de devolverme a mi hijo con resurrección si es necesario. Por eso es que Abraham va y no tiene problema para ofrecer a su hijo, o digamos, ir con la intención de sacrificar a su hijo. ¿De acuerdo? En ese momento, cuando está listo ya para sacrificarlo, dice en el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Entonces, el nombre Jehová proveerá inicialmente no tiene que ver con proveerme de comida ni de ropa. Inicialmente, el concepto de Jehová proveerá viene de que Dios provee un sustituto para que muera en el lugar del hijo de Abraham. Un sustituto. Entonces, cuando Abraham pone el nombre Jehová proveerá, no se estaba refiriendo a que Jehová le iba a proveer de ropa, o le iba a proveer de alimento, o le iba a proveer para sus necesidades básicas. Básicamente, Abraham le pone el nombre Jehová proveerá porque Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac para el sacrificio. Y en otras palabras, nos está diciendo que Dios iba a proveer un sustituto para el sacrificio de nuestros pecados. Entonces, Jesús viene a ser el Cordero de Dios que es provisto por el Padre. Dios provee un sacrificio que muera en mi lugar. En el caso de Abraham era un carnero que moría en el lugar de su hijo. En el caso nuestro es su propio hijo, Jesús, que es provisto por Dios mismo para sacrificio definitivo por nuestros pecados. Y por eso Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz. Y por esa razón, es que cuando Él toma nuestro lugar en la cruz y paga por nuestros pecados, entonces nosotros obtenemos el perdón. Y entonces hay que entender bien esto. Cuando decimos Jehová Jireh, no solamente debemos referirnos a las cosas materiales. Estamos hablando de que básicamente Jehová Jireh es que Jesucristo fue la provisión de Dios para morir en nuestro lugar, así como Dios proveyó de un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Jehová proveerá un sacrificio que muera en nuestro lugar. Sin embargo, también es cierto que en la Biblia encontramos varios textos bíblicos que nos hablan de la provisión de Dios. Y vamos a leer Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Hugo, por favor, si lo puedes leer. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Me equivoqué. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplicará todo lo que os faltará, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os Todo lo falta.
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acá hay una promesa de que Dios realmente va a suplir para nuestras necesidades. Si ustedes leen los pasajes anteriores, los versículos anteriores en Filipenses capítulo 4, Pablo está escribiendo a los filipenses y les dice, sé tener en poco y sé tener mucho. O sea, Pablo dice que tuvo épocas de bonanza y épocas de escasez. Y tanto en las épocas de bonanza como en las épocas de escasez, él siempre estuvo aprendiendo y dándole gracias a Dios por lo que le ocurría. O sea, tiempo de bonanza y tiempo de escasez. Y ahí es cuando aparece este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese versículo no es que Dios nos da el poder. Dios nos da el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según el contexto es, puedo vivir en escasez, puedo vivir en bonanza. Sea escasez o sea bonanza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final dice, porque él recibe unas ofrendas de parte de los hermanos. Y cuando él recibe estas ofrendas, Pablo recibe estas ofrendas, él sabe que esto siempre es un sacrificio. Una ofrenda siempre es un sacrificio porque nosotros damos de lo que a veces nos falta. Y entonces él dice, ustedes han dado para mi ministerio, para que yo pueda predicar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ahí hay provisión. El Salmo 23, el versículo 1, que es conocido por todos nosotros, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuevamente encontramos acá la promesa de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y voy a pedir, Mario, si por favor puedes leer Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Muy bien. A ver, léelo, por favor. Sí. 8, 28, 5. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Perfecto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Acá lo que hay que entender es esto, ¿no? Cuando hablamos de Jehová Jireh, hablamos de que Dios provee. El texto de acá nos está diciendo que Dios no solamente te provee para tus necesidades. Muchas personas están permanentemente orando a Dios para que Dios les provea para sus necesidades, para sus gastos, para sus deudas, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto yo hasta qué punto esto es correcto. Porque el texto acá nos dice en el versículo 8, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Es obvio que Dios nos va a proveer, pero no nos va a proveer para que seamos más egoístas, ¿no es cierto? Sería un absurdo pensar que Dios te provee para que seas un egoísta. Si Dios te provee, es para que abundes en toda buena obra. Dios nos da también para que demos. Porque, y esto es a mí algo interesante, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a creyentes orando y clamando a Dios que les provea de un trabajo, que les provea de ingresos? Hay algunos creyentes hasta que oran por sacarse la lotería y no sé qué más, ¿no es cierto? Entonces están orando y están pidiéndole a Dios que les provea. La pregunta es, ¿te provee Dios con el fin de que tengas una actitud egoísta? O sea, ¿lo harías tú? Si tú fueras el jefe de una empresa y entonces tú dices, voy a distribuir utilidades de esta empresa, voy a distribuir utilidades entre mis empleados. Y seleccionas a una persona para que distribuya entre los empleados, ¿no? ¿Está bien? Y tú te enteras que esta persona se quedó con todo, que no distribuyó nada. Pregunto, ¿le volverías a dar esa responsabilidad de proveer, de distribuir? Si él te viene a pedir y tú sabes que se va a quedar con todo, ¿piensas que es correcto? Claro que no. La enseñanza bíblica es que Dios nos suplirá, ¿no? Dice, nos suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, pero para que abundéis para toda buena obra. Y a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros nos creemos los pobres del mundo, y nosotros somos los ricos del mundo. Si tienes un techo, si tienes comida en tu refrigeradora, si tienes zapatos, si tienes un poquito de dinero en el bolsillo, tú perteneces al grupo de los privilegiados en el mundo, al 40% de los privilegiados en el mundo. Hay 60% más de personas en el mundo que tienen mucho menos que nosotros. Entonces, el principio es elemental. Dios proveerá, pero nunca provee para que seas egoísta. Te provee para tus necesidades, sí, pero también para que sepas separar una parte y poder ayudar a otros que están en necesidad. Pero Dios no solamente nos suple de necesidades materiales, Dios también suple necesidades emocionales, necesidades espirituales. Juan 6:35. Juan 6:35. Hugo, por favor, ¿lo puedes leer? Juan 6:35. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente cuando Jesucristo dice esto, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, es obvio que no está hablando de comida material, ¿no es cierto? No quiere decir que cuando llegamos a Cristo desaparece el hambre en nuestra vida y desaparece la sed, obviamente. Jesús se está refiriendo a cuestiones espirituales, a cuestiones internas, a cuestiones emocionales. Y esto también es importante, porque Jehová Jireh, Él proveerá, no solamente nos proveerá de cuestiones materiales, pero Él también va a proveer para nuestra soledad. Él va a proveer también cuando estemos angustiados. Él nos va a proveer de compañía. Él nos va a proveer de paz para el alma.
Él provee no solamente para lo material, sino también emocional y espiritualmente. Entonces, cuando yo digo el nombre de Dios, yo proclamo el nombre de Dios, Jehová Jireh, estoy proclamando que Jesús es la provisión de Dios para morir en mi lugar por mis pecados. Y además reconozco que Dios me proveerá material, emocional y espiritualmente, porque soy su hijo y Él me ama. Fanny, estás haciendo una pregunta. Sí, ahorita que leí esto, no sé si lo dijo, no lo llegué a escuchar, pero cuando dice que no tendrá hambre y no tendrá sed jamás, no se refiere exactamente al alimento de la comida, ¿o sí? Acabo de decir eso, que no se refiere a eso. Por eso es que no lo escuché, perdone. Ok, exactamente, estamos hablando de que se refiere a emocional y espiritualmente. ¿Mm? ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, Sí, gracias. vamos por el segundo nombre. Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. La semana pasada estudiamos el nombre que mencionó Hugo al principio, el Hakadosh, el Elohim Hakadosh, que significa que él es un Dios santo. ¿De acuerdo? Elohim es un Dios santo. Jehová Mekadesh significa el Señor santifica. La diferencia está en que el Hakadesh demuestra una característica de Dios. Dios es santo. Y Jehová Mekadesh significa una acción de Dios. Ese Dios santo nos santifica. Jehová Mekadesh, Dios me santifica. ¿De acuerdo? La palabra santificar, que significa apartado para Dios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que Dios aparta un pueblo escogido. Y no solo para salvarlo, sino también para santificarlo. Un pueblo apartado por Dios para Él. Un pueblo para que sea santo, apartado para Él. Quiero que memoricemos esto, importante. Dios no aparta un pueblo solo para salvarlo. Aparta un pueblo para santificarlo. ¿De acuerdo? Y por eso su nombre, Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. Vamos a leer Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13. Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13. Vamos a pedir que Carlitos Guerrero, ¿lo puedes leer, por favor? Y dame un momento. Treinta y uno, 12 y 13. No. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí aparece el nombre, Jehová Mekadesh. Yo soy Jehová, que os santifico. Quiero que tomen nota de este versículo bíblico. Miren lo que dice acá en el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Naturalmente nosotros no guardamos el sábado, que es el día de reposo hebreo. Nosotros guardamos el domingo, que es el día de resurrección cristiano. Nosotros honramos la resurrección y por eso la iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, se reunían el primer día de la semana, que viene a ser el día domingo. Entonces nosotros no guardamos la ley del Antiguo Testamento del reposo, pero sí guardamos el día domingo celebrando la resurrección de Jesucristo. Entonces para nosotros guardar el día de reposo significa guardar el día domingo. Ahora lo interesante, quiero que tomen nota, dice, esta es la señal entre ustedes y yo. Esta es la señal entre ustedes y yo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El guardar el día del Señor es una señal de que uno es hijo de Dios. Esto parece duro para mucha gente, porque para muchos piensan que el participar de la iglesia el domingo es algo optativo, opcional, circunstancial, que depende de las actividades, ¿no? Y no, la Biblia dice que el Hijo de Dios guarda el día del Señor porque es una marca, es una señal de que uno pertenece al pueblo de Dios. Siempre lo he compartido de que yo cuando estaba en Lima tenía un amigo que vivía cerca, que tenía una bodega de alimentos y que era adventista. Y yo pasaba los domingos para ir a recoger mi auto, para ir a la iglesia, y pasaba por la puerta de su tienda porque él el día domingo trabajaba. El día sábado no trabajaba. Y entonces yo pasaba por ahí, lo saludaba y él me decía, yo lo reconocía a él como adventista porque él guardaba el día sábado. Y él me reconocía a mí como creyente porque yo guardaba el día domingo. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra, que hay una marca, hay una señal que determina quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuál es? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los que celebramos la resurrección de Jesucristo, guardamos, respetamos el día domingo, que es el día de resurrección. Y esto para que nos llamemos la atención a nosotros mismos, porque el participar de la iglesia no es opcional, es una señal de que tú eres hijo de Dios. Ahora, somos llamados entonces por Dios para ser un pueblo santo. Él nos santifica y somos llamados por Dios para ser un pueblo santo. Voy a pedir a Gabriela si puedes leer, por favor, Levítico 20:26. Levítico 20:26. Ahora, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Muy bien. Solo 26, ¿sí, no? Sí, sí. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, ya hemos visto el cuadro que voy a mostrarles, lo he compartido muchas veces, pero siempre es bueno repasarlo. Quiero compartir con ustedes este cuadro de acá. ¿Qué cosa es el camino de santidad? No es nada complicado. El camino de santidad no significa que llegamos a un estado de perfección.
El camino de santidad es honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Simple, ¿no? Honrar a Dios en todos mis actos, desde que me levanto, buscar honrar a Dios en todos mis actos. Que cada cosa que yo haga le lleve honra al Señor, que no le ofenda, que no lo insulte, que no traiga deshonra a su nombre, ¿no? Mucha gente agarra y dice, ¿cómo? Este es un cristiano, mira cómo se comporta. Entonces nosotros buscamos honrar a Dios en todos nuestros actos. Adoramos a Dios con todo el corazón. Cada vez que tenemos oportunidad, adoramos a Dios con todo el corazón. Y por último, servir a Dios en todo tiempo. Entonces, este es el camino de santidad. No es complicado. No es complicado el camino de santidad. Entonces, nosotros somos llamados a esto, a este camino de santidad. Ahora, vamos a leer un texto que quiero que meditemos. Está en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 8 al 14. Muy bien. Deuteronomio capítulo 28, versículos 8 al 14. Lo voy a leer yo, es una porción larga, pero voy a esperar para que todo el mundo lo tenga a la mano porque quiero que me sigan con la lectura. Deuteronomio 28, versículos 8 al 14. ¿Cuál es el resultado de andar en el camino de santidad? Deuteronomio 28, versículos 8 al 14. Dice, ya lo tienen todos, ¿no? Sí. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahora, quiero que noten lo que va a ocurrir ahora. Cuando Dios te confirma como un pueblo santo, cuando Dios confirma que tú perteneces al pueblo santo de Dios, ¿por qué? Porque has guardado los mandamientos de Jehová y has andado en sus caminos. Andar en el camino de santidad. Honrar a Dios en todo lo que haces, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Cuando Dios te confirma por pueblo suyo santo, cuando Dios determina y dice, ok, Salomón pertenece a mi pueblo santo, es mi pueblo y es mi pueblo santo. Daniel Wong, él es parte de mi pueblo santo. Cuando Dios te confirma como pueblo santo, miren lo que pasa en el versículo 10. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy,
ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Díganme si no es un buen negocio ir en el camino de santidad. O sea, que tu corazón se disponga y diga, Señor, yo quiero andar en el camino de santidad. Ayúdame, enséñame. ¿Cómo puedo hacerlo? Señor, tengo fallas, cámbiame. Señor, guíame. Señor, repréndeme cuando estoy haciendo las cosas mal. Porque nuestro Dios no solamente quiere salvarnos, sino también quiere santificarnos. Y por eso su nombre, Jehová Mekadesh, Dios que santifica. Vamos al tercer nombre, si no, no vamos a terminar. Nos vamos al tercer nombre. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Significa, el Señor es mi bandera. Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. ¿Cuándo aparece este nombre? Vámonos a leer Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículos 8 en adelante. En esta historia, vayan buscándolo, Éxodo 17, versículos 8 al 16. Acá hay una historia que todos hemos leído o escuchado alguna vez. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué significa el nombre entonces? ¿Por qué Moisés utiliza el nombre Jehová Nisi? Porque cuando Moisés levantaba las manos, la victoria en el campo de batalla venía a favor de Josué. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, en el campo de batalla ganaba Amalec. Entonces, cuando Moisés levantaba sus manos, se daba la victoria. Quiere decir que la batalla estaba en el campo de batalla entre Josué y Amalec, pero la victoria se obtenía en la presencia de Dios. La victoria venía de arriba, de la montaña, cuando Moisés levantaba su mano. Ahí venía la victoria. Y por eso es que Moisés dice, Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestro Dios,
va delante de nosotros. El estandarte, la bandera iba delante de los ejércitos, para que los pueblos supieran qué ejército se acercaba, para que reconocieran qué ejército se acercaba. En otras palabras, decir, el Señor es mi bandera, es decir, que Dios va delante de nosotros, que Él lucha nuestras batallas y que Él nos da las victorias. Y esto me parece maravilloso. Jehová Nisi, Dios va delante de nosotros, Él lucha nuestras batallas y Él nos da nuestras victorias. Vamos a leer Deuteronomio 1:13. Nena, por favor, léelo. Deuteronomio 1:13. Ok. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, 12. ¿Ese? Deuteronomio 1:13. 1:30. Ah, 30. Sí, me equivoqué. Ya. Ya dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Qué bonito, ¿no? El cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros. Fanny, por favor, Deuteronomio, capítulo 20, versículos 2 al 4. Un momento, por favor. Y cuando os acerquéis para combatir, ¿eso? Sí. Sí, ok. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Es hasta el 4, ¿no? Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Jehová Nisi. Nuestro Dios va delante de nosotros, Él lucha nuestras batallas, Él nos da nuestras victorias. Y esto también se repite en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. A ver, Florisa, ¿puedes leer? Primera de Corintios 15, 57. A ver. No escuchamos nada. A ver, ¿quién es? Salomón, ¿puedes leer, por favor? Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay. ¿No es cierto? Entonces, Flori, te demoraste. No, estaba apagado el micrófono, no me había dado cuenta. Ah, ya. A ver, busca Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Ya. Primera de Juan 5. Del 4 Acá está al 5. Del 4 al 5, acá está. Ya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Exactamente. Nuestra fe ha vencido al mundo. Entonces, cuando Amén, decimos Señor.
Jehová Nisi. Recuerden ustedes, cada vez que menciono el nombre Jehová Nisi, estoy diciendo que Dios va delante mío, que Dios lucha mis batallas y que Dios me da mis victorias. Vamos a repasar antes de entrar al último nombre del día de hoy. Primer nombre, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Proclamo que Jesús fue la provisión de Dios por mis pecados. Reconozco que Dios me provee material, emocional y espiritualmente. Jehová Mekadesh. Lo que estoy diciendo cuando digo Jehová Mekadesh es que Dios, que es santo, está activamente obrando en mi vida para santidad. Porque Dios me ha llamado a ser un pueblo santo para Él. No basta con ser salvo. Hay que ser santo porque Dios para eso nos ha escogido. Y Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Él lucha mis batallas, Él me da mis victorias. Él va delante de nosotros. Por último, por el día de hoy, la próxima semana vamos a continuar con más nombres, pero vamos a terminar el día de hoy con un cuarto nombre. Jehová Rafa, o Rafa, como algunos quieren mencionar. Acá, Jehová Rafa, o Rafa. ¿Qué significa? El Señor sana. Amén. Jehová Rafa, el Señor sana. ¿Lo tienen ahí? Jehová Rafa, el Señor sana. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Listo. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Lo tengo. ¿Alguien de la familia Cabrera que lo pueda leer? Éxodo 15, 26. Sí, pastor. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí aparece el nombre, Jehová tu sanador, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa, ¿no? Vamos a leer, voy a pedirle a Lorelai que lea por favor Salmo 103, versículos 1 al 3. Salmo 103, versículos 1 al 3. Salmo 103, versículo... ¿El versículo, pastor, perdone? Del 1 al 3. Ya. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Qué lindo, ¿no? Dios es el que sana todas tus dolencias. El día de hoy tenemos que decir y reconocer que Dios sigue haciendo milagros. Nosotros creemos que que Dios sigue obrando milagros aún en nuestra época. Nosotros no negamos la posibilidad de que Dios haga milagros. Y nosotros hemos visto la mano de Dios haciendo sanidad a nuestro alrededor, ¿no? Yo conozco casos de personas que han estado con un cáncer y que han sido sanados, personas que conozco cercanas, personas que tenían tumor en la cabeza
y que desaparecieron. Cuando fueron al hospital, les hicieron la tomografía, dijeron, ¿dónde está el tumor? Aparecía una cicatriz como si hubiese sido operada. O sea, Dios hace milagros hoy en día. Dios sana, ¿de acuerdo? Amén. Ahora el punto es esto. Cuando Dios hace milagros, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas que están engañando y fabrican falsos milagros. Muchos que salen en el internet, que oran por los enfermos, resulta que los enfermos después se mueren, que siguen caminando con sus muletas, no pasó nada. Son personas, son estafadores que se han metido en la iglesia y que engañan por medio de falsos milagros. Creemos que Dios puede hacer milagros de verdad. Creemos que Dios puede sanar de verdad. Pero tenemos que tener un ojo bien abierto por la cantidad de falsos profetas que han aparecido en nuestro tiempo. La Biblia menciona que en los últimos tiempos se va a manifestar inclusive un poder demoníaco. Es decir, no solamente van a haber falsos pastores y falsos profetas inventando, fabricando falsos milagros, sino que también vamos a ver milagros reales. Vamos a ver milagros reales, pero con poderes demoníacos. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen todos? Sí. Voy a pedirle a Dolly que por favor lo lea. Sí, lo tengo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta el 12. Hasta el 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este pasaje se nos dice que se va a manifestar aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos hablando del anticristo. Su manifestación, dice el texto literalmente, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ah? O sea, va a aparecer el anticristo y va a hacer milagros. Va a manifestarse con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, porque sus milagros van acompañados de todo engaño de iniquidad. Es una persona que hace milagros y al mismo tiempo te vende herejías, que es lo que estamos viendo hoy en día en algunos grupos supuestamente cristianos. Hacen milagros y te venden herejías abiertamente en contra de la palabra. Dice este texto, miren ustedes esto, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Las personas que se pierden, que creen en estos milagreros, que les creen esas herejías, no tienen amor por la verdad y por eso son fácilmente engañables, no buscan la verdad. Porque si buscaran la verdad se darían cuenta que los están engañando. Si buscaran la verdad, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer lo que algunos profetas agarran y dicen? Que el pastor que manda a sus creyentes a comer pasto. ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a creer en ese pastor que entra a la iglesia en un caballo blanco?
¿Cómo voy a creer a ese pastor que camina sobre los creyentes para no pisar el mundo? O sea, ese tipo de mentiras que se están dando, que viene muchas veces de gente que se llama cristiana. ¿Por qué hay gente que les cree? Porque esa gente no tiene amor por la verdad, porque quieren creer en la mentira. Quieren creer en la mentira. Y por eso, como quieren creer en la mentira, porque no aman la verdad, el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios les concede un poder sobrenatural para creer en la mentira. Entonces, nosotros creemos que Jehová Rafa, que Dios sana, y lo creemos y oramos por la sanidad de los enfermos, por la sanidad de nuestros hermanos. Pero también tenemos que tener un ojo abierto, porque en los últimos tiempos van a aparecer dos cosas: falsos profetas que inventan falsos milagros, y va a aparecer el anticristo haciendo milagros sobrenaturales, pero enseñando falsa doctrina. Así que tenemos que estar alertas. Ahora, cuando nosotros oramos a Jehová Rafa, nuestro Dios sanador, la pregunta es, ¿por qué no siempre nos sana? ¿Por qué a veces nos vienen enfermedades? ¿No? Y a veces no entendemos, pero Pablo, por ejemplo, escribió a los Gálatas, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Fue una enfermedad que tenía Pablo que lo obligó a quedarse en Galacia. Y al quedarse en Galacia, tuvo la oportunidad de predicar el evangelio y se forma la iglesia de los Gálatas. Entonces Dios utilizó la enfermedad de Pablo para sembrar la iglesia en Galacia. Quiere decir esto, que a veces las enfermedades son para su gloria. Nosotros oramos por sanidad porque creemos que Jehová Rafa, Jehová es sanador. Pero también reconocemos que a veces las enfermedades son parte del propósito de Dios. Por eso, cuando oramos, debemos orar de la siguiente manera: Señor, si sanarme es para tu gloria, entonces sáname. Pero si estar enfermo es para tu gloria, entonces manténme enfermo. Porque lo importante no es que yo sane o esté enfermo. Lo importante es que tú te lleves la gloria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo menciono el nombre Jehová Rafa, estoy proclamando que Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando. Y no solamente el cuerpo, Dios también sana el alma. Hay muchas personas que tienen heridas en el alma y Dios también sana esas heridas. Entonces, terminamos el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová, ¿qué más? Mekadesh, el Señor me santifica. Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Bien? Amén. Terminamos entonces por el día de hoy. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Algunas dudas? Carlos, una ¿Cuántos son preguntita. los nombres de Jehová? ¿Cuántos son? ¿Perdón? Una preguntita. Sí. Cuando dice que vienen los falsos profetas, ¿no? Y Dios les da poder para, o sea, a ellos para ser engañados a las personas, ¿no? Sí. Dime, a esos que el Señor deja que los engañen, ya no hay ninguna posibilidad de que ellos se les caiga el velo de los ojos, porque el Señor les permite que los engañen. Claro, porque ellos no quieren creer. Exacto, o sea, son personas que no están buscando la verdad,
que están buscando su verdad. Son personas que quieren que le rasquen el oído y que le digan las cosas bonitas que quieren escuchar. Cuando un creyente realmente busca la verdad, dice la palabra, hay una promesa de parte de Jesucristo que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, primero tienes al Espíritu Santo. Segundo, tienes que estudiar la palabra a profundidad. No puedes estudiar la palabra superficialmente porque entonces eres fácilmente engañable. El engaño siempre es involuntario e inconsciente. O sea, una persona engañada no pone su voluntad. Lo están engañando contra su voluntad. Él no se da cuenta. O sea, no es que tú dices, quiero que me engañen, ¿no es cierto? No. Entonces, una persona que está engañada es una persona que es involuntario y además es inconsciente. O sea, no es consciente que lo están engañando. ¿Qué es lo que te abre los ojos? Te abre la palabra de Dios y te abre tu comunión con el Padre cuando estás orando y buscando la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien te dice, escucha bien, estas personas están enseñando falsa doctrina y uno no hace caso, entonces Dios dice, este es un necio, a este vamos a regalarle el don de creer en la mentira. Y por eso es que vemos en iglesias cómo se están dando cosas tan absurdas, pero son cosas tan ridículas y la gente lo cree. La gente está creyendo. Me bajé del internet un video donde aparecen como 10 supuestos profetas famosos en Estados Unidos. Cada uno tiene iglesias de 2,000 personas, 3,000 personas, y todos profetizaron que Donald Trump iba a ser reelegido. ¿Qué hace una persona en una iglesia donde el profeta mintió? ¿Cómo puedes quedarte en la iglesia de un profeta que dijo que Donald Trump iba a salir reelegido y no salió? ¿Cómo puedes quedarte ahí? Porque quieres ser engañado. O sea, no puede ser otra razón, ¿no? ¿Que ese perro no se había muerto? No, ese es el mío. ¿Qué te pasa, oye? Bueno, entonces, cuando tú estás en una iglesia y tú ves que el hombre se llama profeta y está mintiendo, ¿qué haces ahí? Salte. Si vas a una iglesia donde la enseñanza es falsa, salte pues. Pero si no te quieres salir, porque ahí te dicen lo bonito que quieres escuchar, entonces te ganas el privilegio y Dios te da la oportunidad de creer en las cosas más absurdas, en las mentiras más absurdas, que muchas veces se están dando en la iglesia. Hoy en día, decir que uno es evangélico a veces es vergonzoso, porque te juntan en la misma olla con todos estos estafadores y piensan que todos los pastores somos iguales. Son estafadores, son mentirosos, son engañadores, y entonces, lamentablemente, la gente que está en esas iglesias se está comiendo el engaño, y bueno, Dios les da esa oportunidad de creer las cosas más ridículas y mentirosas. Si tú le preguntas a una iglesia donde realmente se predique la palabra, y tú le dices a esa iglesia que tienen que comprarte una escoba para botar el egoísmo de tu casa, entonces la gente de la iglesia dice, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Qué? ¿De dónde se te ocurre, no? Pero en esas iglesias van y les compran. Son personas que están acostumbradas a la mentira y al engaño. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta? Yo estaba preguntando cuántos son los nombres de Dios en total. ¿Te refieres a Jehová o Elohim o...? Sí, todos. Entre Elohim, Jehová y títulos que vamos a estudiar más adelante, que son, por ejemplo, mi roca, el santo, y o sea, muchos títulos, que eran mi escudo, mi fortaleza, etcétera. Entre todos será más o menos, son como unos 60. 60 nombres, wow. Sí, pero no vamos a estudiarlos todos, vamos a estudiar, como hicimos con Elohim, vamos a estudiar unos 6 o 7, y el resto se los doy para que ustedes repasen en casa.
Tarea. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy. Ok. Gracias, Padre, por esta noche y gracias por tu palabra. Pedimos que nos bendigas con lo que hemos aprendido. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Mekadesh, tú que nos santificas. Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera, nuestro estandarte. Vas delante de nosotros y nos das la victoria. Jehová Rafa, nuestro sanador. A ti podemos llegar, oh Padre, y clamar por sanidad. Gracias, oh Dios, por este estudio. Te bendecimos y queremos que bendigas a todos los que han estado escuchando, que tienen en su corazón aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias. Les recomiendo la prédica del próximo domingo. Gracias. Está muy, muy, muy buena. El tema es cómo sacar malos espíritus de las esposas. Así que conéctense. Conéctense que va a estar la prédica. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén, pastor, amén. Chao, pastor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.